global, con una relación compleja entre partes y todo, porque hay una sobredeterminación del todo sobre las partes, pero las partes pueden también cambiar el todo. Hay, digamos, como se ve en la guerra de Irak actual. Y de nuevo encontramos la ambivalencia, civilización y barbarie, porque el proceso histórico del desarrollo de la era planetaria se hizo con la dominación, el esclavaje, la colonización, los raptos, las destrucciones. Pero el proceso de emancipación se empezó y se hizo con la utilización por los colonizados de las ideas potencialmente universales que los colonizadores se reservan para ellos mismos, que los colonizadores han utilizado para emanciparse, derechos de los pueblos a disponer de sus mismos, derecho de los pueblos a tener un Estado nacional, derechos de los hombres, de las personas, hombres y mujeres. Y con la ayuda del pensamiento crítico y autocrítico de Europa, de un Montaigne que decía en el siglo XVI, que decía que nosotros, europeos, llamamos bárbaros los de otras civilizaciones, de un Montesquieu que miraba los franceses con los ojos de un persiano, con un Victor Hugo que desea Estados Unidos mundial en un plano de igualdad. La era de la colonización para muchos países se acabó solamente a la fin del siglo XX, pero se quedan poderes de dominación del norte sobre el sur. Ahora, los procesos últimos que empezaron en los años 90, que es lo que empezó, que se llama globalización, ¿qué significa? Significa que con el fracaso de la Unión Soviética y con la introducción al capitalismo de la China, el Vietnam y otros países que antes tenían una economía burocrática cerrada. Esto significa la mundialización del mercado y la mundialización del capitalismo. Esta una mundialización económica. El proceso de unificación de esta última época es económico y también técnico. ¿Por qué? Antes había los aviones, los teléfonos, pero con los celulares, con el Internet, con los fax, ahora se puede comunicar inmediatamente de cada punto de la planeta a un otro punto de la planeta. Proceso de unificación técnico, proceso de unificación económico, proceso de unificación civilizacional, es decir, la extensión de la civilización occidental. Pero, en lo mismo tiempo que este proceso de unificación, hay los procesos de dislocación, de conflictos, de regresiones o de resistencia. El caso de la guerra de Yugoslavia es muy típico. ¿Por qué? Porque es en los años 90, con la caída del socialismo soviético comunista, que llega el proceso de dislocación. La Yugoslavia, que era una grande nación en formación, que tenía etnias
occidentales, croatas y orientales, serbes, católicas, judías, musulmanes y ortodoxos, esta cosa se desintegró con los movimientos centrífugos de nuevos nacionalistas croatas, serbes y otros. Y este proceso de dislocación se verificó en la ex Unión Soviética entre Azerbaiyán y Armenia, en Cáucaso, en Georgia, en toda esa ahora, la Chechenia. Y cómo concebir la simultaneidad del proceso de unificación y del proceso de dislocación y de desintegración. Nosotros debemos religar los dos procesos. ¿Por qué hay todas estas resistencias a la unificación o a la occidentalización? Hay resistencia de identidades culturales cuando se funda sobre una religión muy vieja y una identidad nacional antigua. Es, digamos, los nacionalismos con la religión, que hoy día el papel de la religión se encuentra cada vez más fuerte en los movimientos nacionales. Este movimiento de resistencia y, al mismo tiempo, de cerradura cultural, no técnica, porque el Irán, que tiene su cerradura cultural y religiosa, con el poder de los ayatolás, continúa a comprar los aviones, los canones y todos los instrumentos occidentales en varios países occidentales. Pero los procesos de dislocación son muy reales. ¿Y por qué? No hay únicamente estas resistencias, hay el hecho que en 20, 30 años se hizo la pérdida de un futuro promiso. Porque había la fe en el mundo occidental a partir del siglo XX, que había una ley histórica del proceso automático natural. Los progresos de la razón, los progresos de la ciencia, los progresos de la técnica, los progresos de la democracia, los progresos de la igualdad, todo esto era una cosa casi con una certidumbre. Y era de descubrir en todas las partes del mundo que no había esta ley. Puede ser posibilidad de progreso, no más ley. ¿Y por qué? Porque se descubrió la ambivalencia de la ciencia, que no era únicamente un proceso benéfico para todos, pero también la producción de poder de destrucción generalizado como el arma nuclear, de poder de degradación sobre la biosfera como el desarrollo técnico lo hace, con este peligro de desintegración para el mundo, la vida en la planeta. Poderes de manipulación, como se empieza con la manipulación genética. Entonces, la ambivalencia de la ciencia, la ambivalencia de la técnica, que no va únicamente la liberación de las tareas las más penibles, de la utilización de la energía de las fuerzas naturales y todos los animales, pero también que se hace que acerque los humanos al cálculo, al determinismo de las máquinas artificiales, que la razón no es únicamente, no hay la razón de la emancipación humana, hay lo que los filósofos de la escuela de Francfort llamaban la razón instrumental. Hay una racionalidad que permite de hacer las armas de destrucción masiva o los campos de concentración industrializados. Entonces, y también la fragilidad de la democracia, que puede regresar
en dictaduras o que se regresó